Pregunta: ¿cuáles son algunas de las similitudes entre Moisés y Jesús? La vida de Jesús se parece en varios aspectos a la de Moisés. Por ejemplo, cuando eran bebés, tanto el uno como el otro estuvieron a punto de morir a manos de un cruel rey. Además, ambos salieron de Egipto por orden divina. El profeta Oseas puso por escrito estas palabras de Jehová: Cuando Israel era muchacho, entonces lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Dichas palabras se refieren a la ocasión en que Jehová hizo que su hijo, el pueblo de Israel, saliera de Egipto dirigido por Moisés, su siervo nombrado. No obstante, tienen un significado profético, pues también se refieren a un suceso que tendría lugar en el futuro: el regreso de Egipto de José y María con Jesús, después de la muerte del rey Herodes. Párrafo 9. Pregunta A. ¿Qué milagros realizaron Moisés y Jesús? Pregunta B. ¿Qué otras similitudes hay entre ellos? Consulte la información suplementaria. Otras similitudes entre Moisés y Jesús. Tanto Moisés como Jesús realizaron milagros, demostrando así que contaban con el apoyo de Jehová. Según las Escrituras, Moisés fue el primer ser humano que tuvo esta facultad, y varios de sus milagros tuvieron que ver con el agua. Por ejemplo, con el poder de Jehová logró que las aguas del Nilo y de sus estanques se convirtieran en sangre, que el Mar Rojo se dividiera en dos, y que saliera agua de una roca en el desierto. Jesús también efectuó varios milagros relacionados con el agua. De hecho, su primer milagro consistió en convertir agua en vino durante una boda. Además, calmó el agitado mar de Galilea e incluso caminó sobre el agua. En la siguiente información suplementaria se pueden ver otras similitudes entre Moisés y Jesús, el Moisés mayor. La siguiente es información suplementaria. Otras similitudes entre Moisés y Jesús. Dejaron puestos importantes para servir a Jehová y a su pueblo. Segunda a los Corintios 8:9, Filipenses 2:5-8, y Hebreos 11:24-26. Fueron ungidos o Cristos, es decir, elegidos por Jehová. Marcos 14:61 y 62, Juan 4:25 y 26, y Hebreos 11:26. Se presentaron en el nombre de Jehová. Éxodo 3:13-16, Juan 5:43 y 17:4, 6 y 26. Fueron personas apacibles. Números 12:3 y Mateo 11:28-30. Jehová alimentó a mucha gente mediante ambos. Éxodo 16:12 y Juan 6:48-51. Fueron jueces y legisladores. Éxodo 18:13, Malaquías 4:4, Juan 5:22 y 23 y 15:10. Tenían a su cargo la casa de Dios. Números 12:7 y Hebreos 3:2-6. Fueron testigos fieles de Jehová. Hebreos 11:24-29, 12:1 y Revelación 1:5. Cuando murieron, Jehová se encargó de que nadie hallara sus cuerpos. Deuteronomio 34:5 y 6, Lucas 24:1-3, Hechos 2:31, Primera a los Corintios 15:50 y Judas 9. Retorno al artículo. Jesús, el profeta. Párrafo 10. Pregunta A. ¿Qué hacían los profetas? Pregunta B. ¿Por qué puede decirse que Moisés era profeta? La mayoría de la gente piensa que la única labor de los profetas era predecir el futuro, pero lo cierto es que ellos hacían mucho más que eso. Los profetas eran voceros inspirados por Jehová y proclamaban las cosas magníficas de Dios. Hechos 2:11, 16 y 17. Además de anunciar lo que ocurriría en el futuro, revelaban diversos aspectos del propósito de Jehová y daban a conocer las sentencias divinas. Esa era la clase de profeta que fue Moisés. Él predijo cada una de las 10 plagas que azotaron a Egipto.
Entregó el pacto de la ley a los israelitas en el monte Sinaí y les enseñó cuál era la voluntad de Dios. Con todo, surgiría un profeta mayor que él. Párrafo 11. Pregunta: ¿por qué diríamos que Jesús fue un profeta mayor que Moisés? En el siglo I antes de nuestra era, Zacarías, el padre de Juan el Bautista, actuó como profeta al hablar de su hijo y revelar lo que Dios le tenía preparado. Juan el Bautista, por su parte, anunció la tan esperada llegada del profeta predicho por Moisés, Jesucristo. Jesús, por supuesto, también fue profeta, pues hizo muchas predicciones. Por ejemplo, habló de su propia muerte y predijo dónde, cómo y a manos de quién moriría. Además, para sorpresa de quienes lo escuchaban, Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén y de su templo. Y algunas de sus profecías se están cumpliendo en nuestro tiempo. Párrafo 12. Pregunta A. ¿Cómo comenzó Jesús una obra de predicación que ha llegado a todo el mundo? Pregunta B. ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Jesús? Además de predecir sucesos futuros, Jesús fue predicador y maestro. Predicó las buenas nuevas y habló del reino de Dios con una determinación sin igual. Y su labor como maestro tampoco tiene comparación. Incluso hubo quienes dijeron de él: «Jamás ha hablado otro hombre así». Juan 7:46. Fue un entusiasta predicador de las buenas nuevas del reino y contagió ese entusiasmo a sus discípulos. Así comenzó una obra de predicación y enseñanza que ha llegado a todo el mundo y que continúa hasta nuestros días. Tan solo el año pasado, unos 7 millones de cristianos dedicaron 1.500 millones de horas a predicar y enseñar la Biblia a la gente. ¿Participa usted de todo